CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El problema que afronta hoy nuestro país, según inclusive la región, es la escasez de agua. El doctor Alejandro Castañeda es el presidente de la Asociación Nacional de Generadores de Energía, ANDEC. Gracias, doctor Castañeda, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Yamil. A ver, en resumen, ustedes han declarado la situación del sistema eléctrico colombiano en alarma naranja. ¿Qué quiere decir eso? Pues Yamil, mire, el tema básicamente es el siguiente. El fenómeno del Niño nos afecta al sector eléctrico. ¿Por qué? Porque el 70% de la capacidad de producir energía que tiene el país depende de los embalses, depende del agua con la que produce. Es hidráulica, correcto. Y el 30% es térmica, que usamos carbón y gas. Sí. Entonces, en este momento, lo que normalmente pasa en un año con mucha lluvia o con lluvia normal es que salimos del verano de marzo y comenzamos a hacer un embalsamiento, a llenar los embalses para podernos preparar para el siguiente verano. Eso lo hicimos el año pasado. Logramos pasar de un embalse más o menos del 40% y recuperarlo hasta un 80% de su capacidad. Llegó diciembre, obviamente las lluvias comienzan a escasear aún más porque se junta el verano normal de Colombia con el fenómeno del Niño y comenzamos a usar esa agua de forma gradual. La térmica ahí es fundamental porque ayuda a embalsar, pero adicionalmente ayuda a que el embalse se use de forma mucho más lenta, mucho más gradual. Y en este punto en el que estamos, los embalses están en un 30.6%, lo cual significa que estamos muy cerca a un nivel crítico del 27%, que es el que el operador del sistema ha dicho. ¿Nivel crítico qué quiere decir? El operador del sistema ha dicho, mire, yo nunca he operado el sistema por debajo de estos niveles y no me sentiría... ¿Por debajo del 27? Por debajo del 31. Ah, ¿sí? Uy. Pero el 27 ya sería lo más crítico porque ahí no sé qué pasaría. No sé qué pasaría en cuanto estamos ya... Estamos en 30.6. Entonces estamos a 3,5 puntos porcentuales de ese límite que ha dicho el operador del sistema. Y pues obviamente estamos produciendo con toda la térmica que tenemos disponible, estamos produciendo más o menos el 48% del total de lo que consume el país con generación térmica a base de carbón y a base de gas y a base de combustibles líquidos, pero pues ese es el máximo, estamos muy cerca del máximo de la térmica, no podemos producir más porque no tenemos más capacidad térmica. ¿Cuánto estamos produciendo en energía térmica? Más o menos unos 109 gigavatios, eso fue el día de ayer. La totalidad de la demanda para un día como el de ayer, el 48%. Lo que nunca había sido tan alto el abastecimiento térmico. Incluso en algunos puntos, en algunos fines de semana, cuando cae la demanda, el térmico ha llegado a aportar casi un 52%, 53%. Lo más alto que hemos tenido fue en el año 2016, que estábamos en medio de un fenómeno del Niño, y fue el 55%. Entonces estamos casi llegando a ese límite, que es todo lo que la térmica puede dar. Entonces esto es un sistema en el cual tenemos que tener agua para producir, pero también la térmica para respaldar y para ayudar a embalsar. Pero entonces, es decir, tenemos el riesgo de la alta dependencia altísima de la energía térmica, falta de carbón y falta de gas. Lo que pasa es que en la coyuntura tenemos disponibilidad de combustibles. ¿En qué sentido? El carbón ha llegado a las plantas, tenemos, digamos que pilas de almacenamiento de carbón para unos 20, 40 días, entonces estamos bien. Y en cuanto a gas, ahí hay una situación, Yamil, que hay que explicar, y es, estamos consumiendo más o menos unos 560 millones de pies cúbicos día de gas. Eso significa más o menos un 50-56% de todo lo que produce el país en gas, pero 400 de ellos estamos importándolos por Cartagena, por la planta de regasificación de Cartagena, que a diferencia de 2016, esa planta no la teníamos. Entonces eso nos ha servido muchísimo para poder abastecer de gas las plantas de la región. ¿Y estamos importando también gas de Venezuela? No todavía, no todavía. Pero ahí está el proyecto y eso es un tema más como a 1 año y medio, 2 años. Pero en esta coyuntura, lo que nos ha salvado es tener esa facilidad. A ver, mire, doctor Castañeda, ¿y qué sentido tiene que mientras estamos soportando semejante situación con tal dimensión de racionamiento y de sequía, Colombia esté vendiendo energía al Ecuador? Para nosotros, se lo hemos dicho al gobierno desde hace unos 15, 20 días, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estoy usando más o menos un 3% de lo que soy capaz de producir para ayudarle obviamente a un país como Ecuador. Pero Ecuador ya salió del problema.
Ecuador está terminando su problema. Ellos tuvieron un problema grave más o menos hacia el mes de enero, donde con incluso racionamiento tuvieron también. que racionar en algunos momentos. Con apagón. Con apagón, eso sí, ya se materializó el apagón y Colombia obviamente le dio la mano vendiendo casi, como le digo, un 3-4% de su capacidad de producción a ellos y venimos vendiéndole seguido desde más o menos diciembre del año pasado. Pero en esta coyuntura yo creo que hay que darle, digamos que cierta prevalencia al usuario colombiano. Es decir, yo debería disponer de todos los recursos primero para garantizar mi seguridad eléctrica y luego si me sobra algo mirar si le vendo a Ecuador o no. Pero en esta coyuntura lo que nosotros decimos es por lo menos los próximos 15 a 20 días no le vendamos a Ecuador, paremos un poquito allí. Mire, doctor Castañeda, el señor ministro de Minas ha reiterado que no hay peligro de apagón. Permanentemente lo reafirma. Usted, que es el responsable de la generación de energía, ¿qué opinión tiene sobre esa negatividad a la opción de que haya apagón? Pues ya, mire, yo creo que uno tiene que hacer como un doble clic en el tema. ¿En qué sentido? Ellos dicen que no va a haber apagón y está perfecto. Yo también creo que el sistema es capaz de aguantar. Lo que pasa es que ya comenzamos a depender de una variable externa. La variable externa son las lluvias, ¿sí? Ya no es algo con lo cual yo dependa y diga yo estoy seguro que va a llover. Ni de usted ni del ministro. Ni del ministro tampoco, eso ya depende del de arriba. Entonces, además que había o hay un dicho proverbio que es abril aguas mil. Exactamente. Abril ya estamos en más de la mitad y nada de agua. Déjeme darle un dato ahí sobre el tema de abril. Este abril arrancó con algo de lluvias y llegamos a tener frente al promedio, digamos, de los abriles de los últimos 40 años, más o menos como un 50-60% de las lluvias normales, ¿sí? De las lluvias promedio, digámoslo así. La última semana pasamos a niveles del 30% y el promedio de abril cayó a un 45%. Es decir, nos está lloviendo menos de la mitad de lo que llueve normalmente en abril. Y lo que ha dicho el IDEAM es que las próximas 2 semanas van a ser secas y hacia finales solamente de abril y comienzos de mayo es que las lluvias como que se consolidarían en el país. Entonces ahí estamos muy justos. Lo que nosotros hemos dicho es que estamos muy apretados y como te digo, comenzamos ya a depender de una variable externa que es la lluvia. Ya digamos que con lo que yo tengo almacenado y con lo que tengo térmico, lo que hay que hacer es que los embalses disminuyan lo menos posible. Pero usted, que está al frente de los generadores de energía, no ve riesgo de apagón. Yo lo que he dicho es, mire, si no nos llueve hacia mitad de mayo, finales de mayo, esto se complica muchísimo. Yo creo que no somos capaces de pasar si no nos llueve en forma hacia el mes de mayo. Tenemos un lapso hasta mayo. Tenemos más o menos unos 30 días como para aguantar con lo que tenemos. Pero más allá de eso, si no nos comienza a llover va a ser muy complicado. Por lo menos que nos llegue agua para que el embalse ni suba ni baje, sino consumir lo que llega. Por lo menos eso. Si no, va a ser muy complicado no llegar a esos niveles críticos que ha dicho XM del 27%. ¿Y qué le han dicho a ustedes como presidente de los generadores, los investigadores de tiempo? Lo que le estaba diciendo, lo que ha dicho el IDEAM y cuando uno mira como las agencias internacionales es las lluvias se estarían consolidando más o menos como hacia finales de abril, comienzos de mayo. Y cuando uno mira, se prevé eso. Pero cuando uno mira las agencias internacionales, ellos miran como ventanas trimestrales. Ellos dicen, mire, en la ventana abril, mayo, junio, la probabilidad más alta sigue siendo la de niño, y luego la ventana mayo, junio, julio, ahí sí ya se ve como un cambio hacia condición neutra o hacia condición de niña. Y entonces estamos ahí como en ese cambio, en esa barrera de la primavera, como dicen los expertos, en la cual si no salgo rápido de este verano en el que vengo y no me entran las lluvias, pues voy a estar complicado. Ahora mire, doctor Castañeda, la generación de energía térmica encarece la producción de energía. Esto supone que en la medida en que sigamos utilizando más y más energía térmica, habrá que subir tarifas. No necesariamente, Yamil, eso lo dijo el gobierno esa semana, nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no necesariamente hay una subida de tarifas y le explico por qué. Dentro de la tarifa que el usuario paga hay diferentes componentes. Está la componente de generación, que es donde están los precios de la bolsa y los contratos de largo plazo. Eso es generación, eso pesa más o menos el 40% de la tarifa o de la factura que paga un usuario.
Dentro de esa tarifa entonces están los contratos de largo plazo y la buena noticia es que el país tiene contratos de largo plazo más o menos para cubrir el 83% del total de lo que consumen los usuarios del país. Es decir, y esos contratos significan tener precios estables. Entonces, los movimientos de la bolsa del día a día no los va a ver el usuario, sino en un 17%. Entonces, al final del día eso termina pesando solamente un 5% dentro de lo que paga el usuario. Digamos que si la bolsa se dobla, lo que hemos estimado, eso puede hacer que la factura suba entre un 1 y un 3%. Pero hay un mecanismo regulatorio que dice que las compras de los distribuidores comercializadores que representan los usuarios no se pueden trasladar de un mes a otro completas, sino que tienen que diluirlas a 18 meses. Entonces sería una fracción muy pequeña de lo que el usuario siente por el tema de la bolsa de energía. Entonces la bolsa puede cambiar y ya ha cambiado. En las últimas 2 semanas la bolsa pasó de un promedio más o menos de 550 pesos y los últimos días estamos entre 900 y 1000 pesos por kilovatio hora. Se ha casi doblado. Eso se ha concentrado, como le digo, en abril y lo que esperamos con estas 2 razones que le doy de los contratos y que el comercializador no puede trasladar al usuario ese costo completo, pues el usuario no lo va a sentir en mayo, sino que va a ser, digamos, que un ajuste gradual en los próximos meses a 18 meses. Pero el Guavio es la que abastece a Bogotá principalmente, ¿no? Digamos que Bogotá y como esta zona de Cundinamarca, Boyacá y Santander se llama la región Oriente, pero como tenemos un sistema completo interconectado, pues no solamente la energía viene de acá de Oriente, sino también puede venir es importante. Es muy importante porque los embalses en este momento en la zona Oriente, donde está Guavio, donde está Chivor, donde está Esmeralda, están muy bajos, son los que están más bajos, digamos, a nivel regional, están más o menos como en un 10-12%. Lo que nos está aguantando el promedio nacional es Antioquia y la región del centro, donde está Betania, donde está, digamos, con lo que la cadena del río Magdalena. Pero lo que nos está aguantando y donde tenemos más capacidad de embalsar es Antioquia, que está más o menos alrededor de un 30-35%. La interconexión. La interconexión, lo que nos salva es que somos un país interconectado en energía eléctrica. No estamos aislados, no son regiones, sino que tenemos una interconexión que es robusta. Por eso siempre hablamos del promedio nacional de embalse, porque al final del día lo que produzca en Antioquia me puede llegar a solucionar el problema que tenga en la región oriental. ¿Qué tan prolongado puede ser el fenómeno del Niño? No lo veo más allá, como le digo, yo espero que no vaya más allá. Este ha sido un niño largo, ha sido un niño que arrancó desde el año pasado y se consolidó más o menos esa mitad del año pasado. Pero hasta mayo. Hasta mayo, yo creo que más allá de mayo no, porque como lo digo, yo creo que no aguantamos si esto se alarga más. No aguantaríamos el sistema. Si llegara a prolongarse más allá de mayo, la situación sí se vuelve muy grave. Se vuelve muy complicada porque en esos promedios uno se pierde un poco, porque es el 30% es en promedio, pero hay embalses hoy en día, como le decía, que están en niveles muy, muy bajos, entonces ya comienza uno a ver que se vuelven, que no pueden operar. Entonces llegan como a unos niveles críticos que tiene cada uno de los embalses y si pasa ese nivel crítico, el agente dice o la planta dice, mire qué pena, pero yo ahí no puedo generar porque no me está pasando agua, no me llega agua. Entonces, eso es una condición, como le digo, en la cual uno mira el promedio, pero ya las particularidades hay que verlas en el 1 a 1 y comienzan a ver, por ejemplo, que algunos embalses o algunas plantas de generación que tienen embalses dicen, yo no puedo producir mañana todo lo que le dije, sino puedo producirle un 60% o un 80%. Entonces, eso es lo que no queremos llegar, que el sistema comience a fallar por eso. Pero entonces, la situación de racionamiento de Bogotá continuará. Lo que pasa es que la situación de Bogotá está ligada obviamente al tema de agua potable y no necesariamente los embalses de energía eléctrica son para consumo, digamos, son para agua potable y acueductos y no, digamos, no los reservorios de Bogotá, la mayoría de ellos no son para energía eléctrica. Caso, por ejemplo, el embalse San Rafael, digamos que son 2 temas separados. El racionamiento de agua. Correcto, de agua. Eso va a continuar. Pues eso es lo que ha dicho el alcalde, porque los embalses, esos ya llegaron a unos límites muy, muy bajos, mientras vuelven a recuperarse por encima del 50%. Ahora, doctor Castañeda, miren, se ha descrito ahora otro problema, y es que terminado el fenómeno del Niño, que ojalá sea ahora a finales de abril o comienzos de mayo, viene el fenómeno de la Niña. Y entonces habrá que pensar en medidas para hacerle frente a las lluvias que va a hacer el fenómeno que ya se avecina. El otro problema, doctor Castañeda, es que terminado el Niño, si es que termina el mes próximo como se prevé y se espera, comenzará la Niña.
La niña es el efecto contrario. ¿Eso está más o menos previsto? Sí, lo que uno ve de las agencias internacionales es que se manejan como por probabilidades. Entonces está el niño, la condición neutra y la condición de niña. Saliendo del niño habría un trimestre por ahí entre, como les decía yo, mayo, junio, julio, de unas condiciones más neutras y luego ya se comienzan a ver en las siguientes ventanas trimestrales como junio, julio, agosto, mayor probabilidad de una niña. Para el sector eléctrico es una buena noticia, porque digamos que tener los embalses tan bajos, si llega una niña nos ayudaría a recuperarlos más rápido. Y si no tenemos esa lluvia, lo que necesita uno es continuar con generación térmica para ahorrarlo más rápido. Entonces, todo depende como de la velocidad a la que yo recupere el embalse. ¿Por qué? Porque como esto es una subida y bajada siempre de esa capacidad de embalsamiento, lo que tenemos que hacer es recuperar el embalse otra vez hasta noviembre para enfrentarnos al siguiente verano, que es el de diciembre, de diciembre a marzo. Entonces, eso es una buena noticia para, digamos, para el sector eléctrico y creo yo que también es una buena noticia para el tema de los embalses de agua potable. Ahora, mire, doctor Castañeda, en generación de energía, no de agua, de energía para Bogotá, ¿cuál es la situación de los embalses? Más que los embalses, como le decía yo, digamos, más que los embalses, porque la región oriente está baja y esa es la región, digamos, donde está ubicada Bogotá. Eso, como decía usted ahorita, Chivor, Guavio, Chiusa y demás, y la cadena del río Bogotá. El riesgo que ha planteado el alcalde desde el punto de vista de energía eléctrica no es la capacidad que tengamos de producir la energía, sino es más si yo soy capaz de llevar esa energía a través de las grandes vías, digamos, de transmisión, que son la transmisión de energía. ¿Por qué? Porque tenemos atrasos en proyectos para conectar Bogotá muy grandes. Hay 2 proyectos que debieron haber entrado hacia el año de 2017 y 2019 y han pasado casi 5 años o 6 años y no han entrado en operación y Bogotá no para de crecer y su consumo sigue creciendo. Entonces el alcalde y el presidente del Grupo Energía Bogotá plantearon esta alerta, que es un tema que se viene hablando desde el año pasado. Y lo necesario acá es poder conectar Bogotá con el sistema interconectado nacional, porque si no tenemos esa capacidad entrante, lo que se ha dicho es que hacia el año 25-26 estaría Bogotá racionando energía por una capacidad de llegada. Pero mire, doctor Castañeda, eso no se logra de la noche a la mañana. Así es, y es un tema que se le ha expuesto al gobierno nacional, la ministra de Ambiente lo tocó en estos días. Y la verdad, el problema es un tema de conflictividad social, es un tema de socialización de los proyectos, de obtención de la licencia ambiental, y esto lleva mucho tiempo parada la ejecución de estos proyectos precisamente por eso, porque hay un tema, Yamil, que pasa a nivel mundial también, es todo el mundo quiere tener energía, todo el mundo quiere tener la mejor conexión de celular, pero nadie quiere ver una torre de energía en su patio trasero, ni quiere tener una torre de celular al lado de su casa. Pero eso es lo que nos está pasando en Colombia, particularmente en Bogotá y en algunas regiones como la región Caribe. Si no se hace la infraestructura para poder llevar la energía de donde se produce hasta la casa del usuario, pues vamos a tener problemas y ese es el problema en el que está metido Bogotá. Pero entonces hay una cosa que no entiendo, doctor Castañeda. ¿Cómo es posible que se le venda, como lo estamos haciendo, energía al Ecuador y no se le pueda vender energía a Bogotá? Es un contrasentido, como usted dice, es un contrasentido. Incluso yo creo que ya Bogotá está sufriendo de una condición muy crítica desde el punto de vista de energía, porque si usted es un usuario nuevo industrial y usted va de la empresa, de la compañía Enel a Bogotá a decirle, mire, yo no voy a hacer un desarrollo muy grande, voy a hacer, no sé, 1000 viviendas para conectar gente, la respuesta puede que le digan, no tengo capacidad en ese punto. Entonces, digamos que no es un racionamiento como tal, pero sí es una capacidad tan baja que no te está permitiendo dar un crecimiento incluso para vivienda o para industria. Entonces, si no solucionamos el tema de la conexión, Bogotá va a quedar embotellado y muy posiblemente con cortes de energía un año, año y medio. Pero Guavio genera energía eléctrica. Sí, señor. ¿Y sí, cómo señor. está el Guavio? En este momento está muy bajito, pero como le digo, no necesariamente muy bajito, es más o menos como del orden de un 12-13%. Está muy bajito, está muy bajito. Es decir, lo que se recuperó un poco fue la cadena del río Bogotá porque llegó un poquito más de lluvia a esa zona. ¿Qué son cuáles? Ahí está Chusa, Padua, Chusa y demás, entonces están por el lado de la cadena del río Bogotá. Es decir, hay algunos embalses
que atienden energía eléctrica para Bogotá que están superando la situación de crisis? Sí, exacto. Como le digo, en el promedio uno se puede perder, pero hay algunos embalses que tienen mayor capacidad de guardar un poco más de agua. Esa cadena del río Bogotá es la que nos está, digamos, como aguantando todo el sistema acá. Chivor también tiene algo y con eso que le está llegando es capaz de producir. Hasta el momento, digamos, como te digo, la región oriente es la que está más baja, pero como esto es un sistema interconectado, Antioquia también nos da una mano, la región del centro también nos da una mano y ahí vamos, digamos. Yo digamos que no lo partiría desde el punto de vista regional, sino lo vería como un problema completo del sistema. ¿Ustedes tienen ya, doctor Castañeda, algún informe sobre qué resultado ha dado en estos 2 días de racionamiento esa situación de la ciudad? Del lado del embalse San Rafael, escuché esta mañana y digamos que tuvimos comunicación con la empresa de Acueducto del Alcantarillado de Bogotá. Y lo que nos dicen es que sí, efectivamente, se disminuyó el consumo en Bogotá, que es una buena noticia con el esfuerzo que se hizo el día de ayer y esa restricción, y con la que continúa hoy. Pero digamos que el primer día fue una buena noticia ver que se logró disminuir el consumo y que no está generando presión sobre los embalses de agua potable de la ciudad. Ahora, usted bien sabe, doctor Castañeda, que la situación climática se enloqueció. A pesar de eso, se puede asegurar que el fenómeno del Niño está por terminar o no. Yo espero que sí, sí. Y eso pero digo, técnicamente... Probabilísticamente, como dicen las agencias internacionales, sí, está a punto de terminar. El tema es cuándo y cuándo nos vuelven las lluvias completas al país. Yo esperaría que en mayo nos llueva y que tengamos por lo menos la energía, o sea, el agua suficiente para producir la energía en los embalses y en las plantas de generación hidráulica que nos permitan por lo menos aguantar en este nivel que estamos y no seguir disminuyendo. Pero los embalses en este momento, doctor Castañeda, ¿están subiendo o están decreciendo? Están en este momento decreciendo. Los últimos 4 días en el sector eléctrico decrecieron. Digamos que la semana pasada estuvimos alrededor del 31.5 y se movieron en ese rango más o menos de 31.3 a 31.8 y aguantamos la semana pasada. Sobre eso estamos. Pero los últimos 2 días hemos perdido ese embalse y por eso llegamos al 30.6 el día de ayer. Entonces, esta es la situación que complica y cuando, como le decía yo ahorita, cuando uno ve que tanta agua está llegando, no está llegando mucha agua, está llegando solamente el 30% de lo que llueve en abril o del agua que llega en abril a los embalses. Es decir, estamos en el 30. Si llegamos al 27 es la crisis. Sí, la grave crisis es decirle a la gente, mire, qué pena, pero nos toca comenzar a hacer cortes programados en regiones, lo cual cortes de energía. Cortes de energía en regiones. Si llegamos al 27. Si llegamos al 27, así siempre lo ha manifestado el operador del sistema. ¿Y cuánto hace que Bogotá soportó un apagón por esa razón? El país la última vez que tuvo un racionamiento de energía fue en el año 91-92. Después de ahí, muchos años. Después de ahí, digamos que se dio la gran reforma. Pero eso fue por razones técnicas, no por razón de agua. No, fue por razón de agua también. En ese momento fue un fenómeno del Niño que se nos alargó demasiado, los embalses disminuyeron muchísimo. En ese momento toda la generación y toda la capacidad de producir energía y de llevar a los usuarios era del Estado. Y las plantas térmicas en ese momento no funcionaron porque el Estado no les había hecho mantenimiento a esas plantas. No sé si usted lo recuerda que se habló de traer unos barcos para que nos brindaran energía y tampoco funcionaron. Que ninguna planta servía. Exactamente. Entonces, la gran diferencia de lo que tenemos hoy es precisamente eso. Hemos sido capaces de aumentar esa capacidad de generación desde que se dio ese vuelco pues, con la reforma de las leyes 142 Hoy y estamos de servicios 50-50 más o menos, 50 hidráulica, 50 térmica. Correcto, más o menos en eso estamos produciendo hoy y con eso, como le decía, yo creo que somos capaces de que el embalse aguante un poquito más estos próximos 2 semanas que son críticas. Pero ya energía térmica ya no se puede producir más. Yo creo que sí. Lo que uno ve a nivel mundial es que la térmica va a seguirse necesitando mientras uno no tenga, Yamil, capacidad de guardar la energía en grandes baterías. O sea, la energía hay que producirla y llevársela al usuario en tiempo real. Yo no puedo decir es que voy a guardar esta energía en estas pilas para usarla más tarde. Eso, digamos que a gran escala no existe. ¿Y cómo se guarda la energía? La energía se guarda con lo que lo produces. Entonces, con agua, que para eso son los embalses, y con carbón, guardando carbón, o con gas, con disponibilidad de gas para producir con la térmica. Esa es la forma como yo digo, yo tengo
cierta capacidad para ser capaz de producir energía siempre. Fíjese usted, Yamid, que hay un dato interesante. Nosotros tenemos una capacidad de producir energía más o menos de unos 20 gigas, de unos 20.000 megavatios, y la demanda máxima del sistema son alrededor de 11.500. Usted me dirá, ¿pero por qué sobra tanto? Precisamente por esto, porque cuando llegan estos fenómenos del Niño, yo no soy capaz de producir con el agua que tengo, sino que me toca usar la térmica. Eso es más o menos como en un partido de fútbol, cuando usted tiene un equipo, usted no tiene solamente 11 jugadores. Si alguien se lesiona, tiene que tener 6, 7 en la banca para hacer los cambios. Es exactamente lo que pasa en el sector eléctrico. Como no puedo guardar la energía producida, me toca guardarla antes. Y si se me va el agua, me toca tener una reserva para poderla soportar. Y entonces, finalmente, doctor Castañeda, usted, con todos los datos técnicos que tiene y sus colaboradores, ¿ustedes son optimistas o pesimistas? Yo quiero ser optimista y espero claro, ser optimista. Todos y soy queremos optimista. ser optimistas, pero... Yo espero que salgamos adelante, la verdad. ¿Por qué? Porque la gran probabilidad de lo que suceda en mayo es que regresen las lluvias. Si no se nos dan las lluvias en mayo, creo que vamos a estar muy complicados y ahí nos va a tocar tomar algunas medidas que no son las mejores medidas hacia el usuario final, que sería Mejor dicho, si estamos de buenas, llueve en mayo y nos salvamos. Así es. Si estamos de malas, se nos complica la situación. se nos complica la vida. Un poco. Doctor Castañeda, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por las informaciones optimistas que nos da. No, ya mira, usted muchas gracias por la invitación, muy A amable. usted muy amable. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro 1 CM. CMI presentó Pregunta a Yamid.